Muy buenas tardes. ¿Cómo están el día de hoy? Lunes 31 de enero, qué barbaridad, ya es el último día de enero. Ya se fue el primer mes del año, qué impacto. Qué rápido pasa el tiempo. Bienvenidos una vez más a su programa Restaurando al Ser, donde los acompañamos desde la parte oscura y generosa de su mente a la luz del amor incondicional de su corazón. Y bueno, estamos como siempre, Ivonne Armand. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. La doctora Eugenia McCarthy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, su servidora Diana Medina. Y hoy tenemos una invitada especial que es Azalía Rodríguez. Y bueno, ahorita le vamos a pedir a Azalía que ella se presente. Pero Azalía, el hecho de que estemos aquí las cuatro reunidas es producto precisamente de estos coincidencias donde las personas que estamos como en la misma frecuencia nos empezamos a encontrar, ¿no? Para poder crear además proyectos en común para la construcción de la nueva tierra, de la nueva humanidad. Entonces, bueno, una de ellas es Azalía, y bueno, es un placer que esté el día de hoy con nosotros. Entonces, bueno, ella es maestra, pero bueno, le vamos a pedir a Azalía que nos cuente un poquito su trayectoria profesional. Y bueno, ahorita entramos en el tema. Azalía, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien. Sí, ha sido muy padre poder coincidir. Y pues bueno, muchas gracias. Aquí ando en su programa y yo las veo, si no es cada lunes, pero al menos ya después me pongo al corriente y ya veo todas las maravillas de lo que platican, porque pues cuando están platicando ustedes tres, uno se siente parte del programa y eso es padrísimo. Muchas gracias. ¿Y nos puedes platicar un poquito de tu trayectoria profesional? Sí, claro, pues yo estudié educación en la Universidad de las Américas en Puebla, algo que le denominaron innovaciones educativas, que en realidad era nada más ver la educación desde otra perspectiva, creyendo que la educación sucede en cualquier ámbito de la vida. Estudié también algo relacionado a la enseñanza del inglés como segundo idioma. Y luego me puse de rebelde y entonces empecé a estudiar algo diferente y empecé a estudiar quiropraxia tradicional, quiropraxia inca, osteopatía, terapia craneosacral, terapia visceral. Y bueno, eso me dio otra perspectiva de la vida, ¿no? Porque el escuchar al cuerpo y el escuchar a la naturaleza divina que traemos, te hace ver las cosas de una manera muy diferente. Y ya de ahí, pues siempre he estado metida como en artes y me ha encantado, pues, estar cerca de la gente, de la comunidad, de las personas. Estuve trabajando para una ONG por muchísimos años. Yo creo que fue la etapa más feliz de mi vida. Bueno, también soy muy feliz ahora, pero en ese momento trabajábamos mucho con comunidades y entonces íbamos allá con ellos y pues llevábamos diferentes cosas dependiendo de lo que necesitara. Si necesitaba agua, ¿no? Se traían fondos para proveerles agua o alguna construcción de algo que necesitaran, una escuela y demás. Pero pues bueno, es más o menos lo que he hecho hasta ahora. Y pues bueno, y ahora que coincidimos y que formamos parte de un grupo muy bonito en el que hemos podido coincidir y ha sido bello encontrarlas a ustedes. Muchas gracias, Azalía. Y bueno, sí, efectivamente formamos parte de una comunidad que se llama Conectando Conciencias, que fue fundada por un hombre en Gran Bretaña que es Simon Parkes. En algún otro momento quizá hablemos de él, ¿no? Pero Conectando Conciencias, que empezó en realidad como darnos la oportunidad a aquellas personas que pensamos, que osamos pensar de manera distinta, ¿no?
la oportunidad de encontrarnos, ¿no? De aquellos que pensamos que podemos construir un mundo mejor, ¿no? Y que bueno, en eso estamos en verdad, ¿no? Y bueno, retomando el tema que nos ocupa de la, ¿cómo se llama? La empatía y la Empatía y compasión. compasión. Sí, esto, bueno, nos gustaría además, por supuesto, escuchar o ver, poder leer los comentarios de aquellos que estén viéndonos, ¿no? De qué es lo que ustedes opinan, qué es la empatía o la compasión, ¿no? Para poder también tomar en cuenta sus experiencias, sus comentarios, ¿no? Y justo antes de empezar el programa charlábamos de que, bueno, precisamente como salía eh, pues, su área de trabajo es con niños, ¿no? Porque es maestra, es esta parte de, pensando en un modelo educativo distinto, ¿cómo es que hay que trabajar, vamos, no solamente con los niños, sino también con los papás? Porque nosotros estábamos hablando de, claro, la empatía y la compasión, pero qué difícil es, digamos, aunque podamos entender estos conceptos como conceptos, poderlos aplicar cuando en nuestra experiencia, ¿sí?, de vida, de la educación que traemos en casa o el trato que recibimos o hemos recibido de nuestros padres, no fue ni empático ni compasivo, ¿no? Entonces, ¿cómo resulta un desafío poder integrar o aprender con H intermedia estos conceptos cuando no los traemos de nuestra experiencia, ¿no? De nuestra propia experiencia? Entonces, bueno, no sé si quieren comentar algo al respecto. Y bueno, por supuesto, la doctora McCarthy nos dejó tarea la semana pasada, entonces, bueno, aquellos que hicieron su tarea también nos gustaría que nos compartieran cómo les fue, ¿sí? Bueno, yo quiero nada más saludar aquí a Amparo, que también siempre está muy pendiente, ¿no? Nos manda saludos. Y a José Antonio, que también es de Sisi, y aquí pone, póker de reinas de Sisi. Sí. Gracias, José Antonio. Así es. También Marilis siempre nos está acompañando. Hola, Marilis. Ya, y bueno, aunque no están todos poniendo mensajito, tenemos ya 14 personas, 14 seres que están aquí escuchándonos y bueno, en lo que se animan a contestarnos cómo les fue con la tarea de hacer estos actos de amor incondicional y de gratitud. Ahí te están saludando, Sally, Larisa. Hola, Lari. Pues ciertamente es una dificultad muy grande para el ser humano poderse conectar cuando ha habido padres, pues, con dos formas, ¿no? Una es violentos y otra negligentes, ¿no? Porque a veces hay padres muy buenos, ¿no? Muy buenos porque están ahí cumpliendo todas las necesidades del niño, ¿no? Las necesidades económicas y de tener la casa, el coche, la comida, las clases, córrele para acá, córrele para allá, toda la familia feliz está ahí, pero la negligencia viene en el no ver al niño, ¿no? No mirar quién es, cómo es, cuáles son sus necesidades emocionales profundas, de dónde estar, y entonces, pues eso complica, ¿no? Complica el que yo me pueda enganchar con una postura de empatía y de compasión, dado que no
no es algo que yo haya vivido en mi cotidianidad y que además puedo traer cargando una dosis muy grande de rencor y resentimiento y de enojo que además no puedo sacar, ¿no? Porque por un lado me dijeron que tenía que ser buen niño, buena niña, y por otro que tenía que estar profundamente agradecida a mis padres, ¿no? Por lo que sea que me hayan dado. Y luego está la idea muy espiritual, ¿no? De que si no te dieron nada, te dieron la vida, así es que agradéceles. Sí, claro. Entonces, esos mensajes no me permiten realmente conectar en el fondo y en la verdad con la empatía y la compasión, porque estoy muy dolido. Porque primero tengo que Y sabes qué, y a vomitar, veces no nos damos cuenta, ¿no? es totalmente inconsciente, ¿no? Pero gracias a, perdón, Ivonne, gracias al trabajo terapéutico, la realidad es que esto que acabas de comentar desde, pues te dieron el regalo de la vida y eso es grandioso. Cuando tú tienes este proceso terapéutico y logras entender que no eres víctima, porque desde la parte espiritual, lo lamento, nadie es víctima, ¿no? Y que si Claro, te tocaron estos padres que no pudieron ser amorosos, ni enseñarte compasión, ni enseñarte nada más, que darte la vida, pues cuando tú entiendes todo esto a través de este proceso terapéutico que te puedes regalar, ¿no? Al final agradeces a estos padres que te dieron, aunque solo sirvieron para darte la vida. no, y puedes llegar a ver inclusive más cosas, ¿no? Pero Claro. has dado la clave, Eugenia. Tengo que entrar a un proceso terapéutico, sí o sí. Y ahí yo creo que, porque parte de lo que decía Eugenia en el programa pasado, en este ejercicio, nos dejó dos tareas, ¿no? El agradecer todos los días algo y hacer algo chiquito por amor, ¿no? Entonces, fue cuando yo decía, bueno, ¿qué no la compasión se trata de que si veo una viejita atravesando la calle, la voy a ayudar a cruzar la calle, ¿no? ¿Por qué tengo que verme a mí? ¿Por qué tengo yo que agradecer? ¿Por qué tengo yo que hacer algo por amor? Pues porque ahí empieza, ¿no? Porque empieza en toda esta parte de mí, porque la empatía sale de mí. ¿Y desde dónde está saliendo? ¿Desde el miedo? ¿Está saliendo desde el odio? ¿Está saliendo de ahora voy a ser una mujer muy buena porque mis padres fueron súper malos? ¿No? Como, ¿desde dónde está saliendo? Porque si no puedo conectar con esta parte del amor, ¿no? Lo que decía Eugenia, todos los días agradecer, todos los días hacer algo chiquito de amor por mí, eso me va haciendo consciente de desde dónde estoy haciendo las cosas, cuál es la experiencia que estoy viviendo. Y cuando venga una situación en la que yo tenga que mostrar esta empatía que me enseñaron, que leí, que aprendí, que discutí, y que de repente me vea reflejado en una situación real en la vida, es cuando entonces tengo que mirarme a mí. Si lo estoy haciendo con el agradecimiento, con el amor, para entonces empezar a caminar con empatía, ¿no? Y no desde otra situación en la vida. ¿O cómo ven? Sí, totalmente. O sea, empezamos en lo poquito, ¿no? En lo chiquito, para poder irlo llevando cada vez. Y eso así, de cuestionarme, ¿no? O sea, voy y lo hago, pero me cuestiona, ¿no? Y constante cuestionarme eso de dónde, ¿no? Es, bueno, a mí me gusta siempre usar estas dos preguntas porque se me hacen siempre fáciles y muy claras, ¿no? ¿Es desde el amor o a ver, es para alejarme del dolor por miedo o para acercarme
al placer por amor, ¿no? Son esas dos vertientes. Entonces, estos pequeños actos, como la tarea de Eugenia, pues me permiten eso, cuestionarme completamente en todo, en cada instante, ¿no? Como, ¿por qué lo estoy haciendo, no? ¿Para qué? Sí. Aquí nos pone José Antonio, la empatía va en línea con sintonizarse en el lugar del otro. La compasión sería cuando yo le agrego una acción a la empatía. Ok. Y Marilis nos pone, escuché el programa pasado, me puse a hacer la tarea, sobre todo la de agradecer, me encantó. Me di cuenta que es difícil agradecer una sola cosa, hay varias cada día. Claro. En cuanto a hacer algo por los demás, no lo hice diario, sin embargo me di cuenta que a lo largo de mi vida he hecho eso, recoger una basura, ayudarle a alguien que dejó algo, se le cayó. Es muy satisfactorio por el solo hecho de hacerlo sin esperar nada a cambio. Pues grandioso, qué bueno que llevan a la práctica lo que escuchan en este programa, porque si se quedan con el solo conocimiento, pues no les va a servir de nada. Así es que Marilis, te felicito, porque estás trabajando precisamente en aprender a amar y aprender a recibir amor. Eso es parte del para qué estoy aquí en este plano físico como alma. Claro. Y que al final del día el aprendizaje siempre está en la práctica, ¿no? Que así es como vamos corroborando o no nuestras ideas, ¿no? Porque cuando toda esta discusión se queda solo en una linda discusión, pues se convierte en una filosofía que no tiene ningún uso. La filosofía, digamos, solo a nivel charla, donde puedo tener una muy buena charla, pero no la pongo en práctica, no sirve para nada, ¿no? Entonces, efectivamente, la compasión, la empatía son cosas para poner en práctica, ¿no? Para saber cómo se siente, cómo me siento, ¿no? Cuando, como dice José Antonio, lo llevas a la acción, ¿no? Y entonces incluso, vas discerniendo, ¿no? Sí. sí, no, perdón, incluso la compasión hacia mí, ¿no? Claro. Porque la sociedad te dice tienes que ser compasivo con el otro y hay a lo mejor fundaciones o organizaciones enteras que se dedican a ayudar al otro. Y uno vive así, ¿no? Con el látigo aquí atrás, ¿no? O arrastrando piedras. O le compra nuevos calcetines al vecino, pero los calcetines de uno ya vienen rotos. Entonces, incluso la compasión o en este camino que las experiencias se te ponen en la vida para aprender algo, también es una experiencia que te sirve a ti para crecer. Porque en esa experiencia tú también puedes aprender a tener mucha compasión contigo. Y de las cosas que el Maestro Jesús decía, ¿no? Que amar al prójimo, dice, ama al otro como a ti mismo. O sea, eso implica que primero te amaste tú y no puedes amar a otro si es que no te amas tú. Entonces, una de las maneras hermosas que me parece padrísimo que Eugenia nos compartió es, tú ámate, o sea, tú muéstrate amor, ponle más azúcar a tu café si te gusta el azúcar, o ponle, no sé, más queso a las enchiladas si te gustan las enchiladas, o algo así. Muéstrate un poquito más de amor todos los días, porque eso te va a ir abriendo los ojos de muchas cosas que hay a tu alrededor en donde tal vez puedas manifestar esa compasión. Y una compasión no desmedida, porque eso ya es otra cosa, sino una compasión en la que puedas ver al otro como tu igual. Y esto, Azalía, que acabas de decir de no una compasión desmedida, porque todo lo que sea en exceso nos lleva a estar practicando
una de las pasiones de la mente que nos mantiene aquí atrapados en este plano, que es la lujuria. Porque exagerar en la compasión conmigo misma me puede llevar a la autocomplacencia. Y eso ya no es tan bueno. Porque además la autocomplacencia nos lleva también al apego. Y entonces ya van 2 de las 5 pasiones de la mente en las que estoy sumergida. Y eso me detiene aquí en mi crecimiento y mi desenvolvimiento espiritual. Entonces, es muy fácil caer en el apego y muy fácil caer en la lujuria. Fíjense que hace mucho tiempo, cuando yo escuchaba la palabra lujuria, pensaba que solamente estaba relacionado con drogas, alcohol, sexo, cosas de estas, ¿no? Pero cuando después supe que la glotonería también era lujuria, dije, ¡ay, mi Dios! ¿No? O sea que cuando me sentaba a ver la tele con una bolsa de papas de este tamaño y me la comía toda, dije, o sea, estoy en la lujuria, ¿no? Eso fue hace muchos años, muchos años. Pero uno no se da cuenta o no sabe o no tiene la información, ¿no? Así es que sí, hay que ser compasivos con uno mismo, pero siempre, o sea, la clave, pues es el equilibrio, el justo medio, ¿no? Mariana Muñoz, saludos. Saludos, Magnolia, Mariana. gracias. Así siento, todo es práctica, ¿no? Y siguiendo esta idea, ¿no? De ver mis sombras y ver el daño que me pudieron haber hecho de niña en cualquier momento, esto, el poderlo sacar afuera y mirarlo y hacer lo que se tenga que hacer con ello en estos procesos terapéuticos, porque también me va a ayudar por esto que acaban de decir ustedes dos, ¿no? Que el que yo pueda equilibrar, el que yo pueda ser compasivo y empático con alguien más y conmigo misma, implica que yo estoy trabajando mis antepasados, porque todo ser que llegue hoy a mi vida me está proyectando algo de mamá, de papá, de abuelito, del tío, del primo, del hermano, del sacerdote, del maestro, ¿no? Me lo está proyectando. ¿Para qué? Pues para que yo lo vea. Para que lo vea y lo ponga ahí en su justo lugar, ¿no? Entonces, va a haber muchas personas alrededor de ti que te van a generar cosas feas, ¿no? No sé, me ha tocado, por ejemplo, un abuelito macho, ¿no? Muy macho, denigrante de mujeres, ¿no? Y de repente te toca que tu jefe es así, ¿no? Y entonces tú dices, híjole, es que no puedo ser compasiva con este hombre. No puedo ser ni empática ni compasiva, no lo entiendo, no, me choca, ¿no? Claro, porque está ahí una situación que tú tienes que ir más a fondo, ¿no? Que tú tienes que sacarla a la luz, tienes que ponerla ahí, tienes que entregarla, pedirle al espíritu, a tus guías, a tus eras, a tu maestro, ¿no? Enséñame qué hay aquí, ¿no? ¿Qué tengo yo que aprender de esto o qué mirar de esto? Y una vez que se hace el proceso, entonces puedo ser compasiva y empática con este señor, ¿no? Y lo genial de hacer todo este proceso es que ese ser, pueden pasar dos cosas. Puede ser que se vaya de tu vida, desaparezca y de un buen día te digan, te cambiamos de área, ese ya no va a ser tu jefe, ¿no? O puede ser que tu percepción de ese ser sea otro,
y ya no lo percibas como ese macho misógino, porque ya lo disolviste, ¿no? Ya disolviste eso que está ahí. Y eso te va a permitir, por supuesto, ser cada vez más compasiva y empática, ¿no? Y fíjate que ahorita que comentas eso, me viene a la mente como el otro extremo, ¿no? De cuando te pones la capa y el chaleco de Salvador. Y entonces tú ves una necesidad y entonces quieres darlo todo y resolverle todo y hacerle todo, ¿no? Porque tiene la necesidad y porque tú tienes todas las herramientas necesarias, ¿no? Por algo llegó a ti para resolverle la vida, para hacerle todo lo que se necesite. No importa que te quedes sin un peso, no importa que tengas que llevarle comida a alguien, aunque dejaste sin comer a tus hijos en la casa, ¿no? Porque por algo llegó a tu vida, ¿no? Tienes que ponerte el chaleco y esta capa, ¿no? Y entonces ese creo que ya es como el otro extremo, cuando también no has pasado por ese proceso, cuando también no te observas, cuando también esa parte como de autoobservación, a lo mejor hay que aplicarlo un poquito más, ¿no? Sí, eso tiene que ver con aprender que el amor también pone límites. Claro. O sea, el amor bien realizado, bien llevado a cabo, pone límites. Y es cuando tú pones los límites y aprendes a ponerlos y aprendes a decir no cuando quieres decir no. Fíjense que yo hace poco viví una experiencia con unos amigos que nos invitaron a ellos tienen una casa de campo en un pueblito de ahí de Morelos, y en esa ocasión nos acompañó su hija, que tiene más o menos la edad, está entre mis dos hijos menores, ¿no? Y siempre ha sido como la hija rebelde, la que nadie la puede someter y que hace lo que le da la gana, y ¿no? Y entonces estábamos pues ahí en el jardín, platicando muy a gusto, y estaba la chica, porque además es muy agradable y además canta muy bonito. Y estamos platicando todos cuando llega otra amiga de nosotros y baja de su auto, ya la recibimos y se pone a cotorrear con nosotros, y su papá, no me acuerdo si su papá o su mamá, le dice: hija, por favor, acompaña a X, ¿no? A llevar sus maletas a la habitación, y delante de todos, sin ningún recato ni nada, dijo: no, no quiero, ¿no? Entonces, al principio todos así como: ¡oh, qué grosera chamaca!, ¿no? ¿Cómo se atreve a decirle no así delante, y además delante de la amiga, ¿no? Que hasta la amiga se quedó: ay, no se preocupen, yo las arrastro solas mis maletas y no sé qué. Pero después yo me quedé pensando, dije, la verdad es que yo la felicito, ¿no? Ella estaba muy a gusto, sentada con todos, platicando, pues departiendo ahí en la mesa, y cuando la quiere levantar y obligar a ir a acompañar a una persona mayor, ¿no? A cargarle las maletas. Y dijo: no, no quiero. Así dijo: no, no quiero. Bueno, no sé si aprender a poner límites y aprender a decir no cuando quiero decir no, lo puede hacer de una forma más amorosa, ¿no? Pero la verdad es que yo empecé a observar a esta niña y dije: qué valiente, porque dice no cuando quiere decir no. Y yo no hubiera podido hacerlo, ¿eh? Si a mí mi papá o mi mamá me hubieran dicho: párate a ayudar a... ¡pum!, ¿no? Aunque no hubiera querido, y aunque la persona me cayera gorda, y aunque lo que fuera, me hubiera parado como resorte, ¿no? Sí. Sí, los chavos hoy lo están haciendo cada vez más, ¿no? Y por eso es que ahorita es así de,
esta generación, qué barbaridad, qué terribles niños. Hemos creado unos monstruos, ¿no? Cuando no es así, o sea, ellos nos están enseñando a nosotros, ¿no? Así es. Sí. Sí. Bueno, lo que pasa es que todavía nosotros venimos de esta generación donde del amor condicionado, ¿no? Donde para sentirte amado por papá o por mamá tenías que hacer lo que ellos dicen, ¿no? Sí. Total. Entonces, cuesta mucho trabajo aprender a mediar, ¿no? O como tú dices, ¿cómo decir no, pero de una manera amorosa, ¿no? Y bueno, las estaba escuchando y estaba pensando justo acá en la telenovela del fraccionamiento donde vivo, donde hay un personaje, un vecino que vamos, a mí en lo personal me cuesta trabajo tenerle compasión. Y entonces me quedé pensando, ¿no? ¿Cómo, eh, cómo podría ser esta parte de pasar a la acción, ¿no? Poniendo límite, porque además es alguien que precisamente sus acciones han sido en contra del bienestar de los que aquí vivimos, ¿no? Entonces, qué difícil es poder tenerle compasión a alguien que ha hecho daño, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, qué desafío, porque además es de, no te lo voy a permitir, ¿no? Pero no te voy a atacar tampoco. Es decir, me voy a defender, porque no te voy a permitir. ¿Sí? Pero creo que la parte compasiva en ese sentido está en el no te voy a retribuir el daño que tú me estás haciendo. Yo no voy a hacer nada para hacerte daño, ¿sí? Nada más no te voy a permitir que tú me hagas daño. Y hasta ahí llega mi parte compasiva. Todavía no lo estoy, no llego a sentir amor por él, no, la verdad no. Pero eso que acabas de, este ejemplo, Diana, fue grandioso, porque no voy a hacerte daño yo a ti, pero no te voy a permitir. O sea, tú pones un límite. Claro. Eso también es amoroso. Uh-huh. Sí, sí, ¿no? sí. Eso también es amoroso. Uh-huh. Hay que practicarlo, sí, mucho, sí. Sí. Fíjense que ahorita recordando de poner límites y lo que le vamos a decir al otro y cómo vamos a contestar, en las enseñanzas de Cankar te dicen que cuando vas a decir algo, debes de practicar que cumpla con 3 cosas importantes. Creo que ya lo habíamos dicho alguna vez. Una, que lo que vas a decir sea verdadero. Lo otro, que sea necesario. Y lo tercero es que sea amoroso, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, casi siempre lo que digo es verdadero, es necesario, aunque no lo sé todavía decir amorosamente, ¿no? Mis hijos se quejan mucho porque les digo gritando, pero dije, ay, bueno, tal vez ahora lo diga sin gritar, ¿no? Y eso ya sea amoroso. Pero uno se evita muchos problemas y también practican eso, ¿no? A ver, tengo ganas de decirle hasta de qué se va a morir, pero ¿es verdadero? ¿Es necesario? ¿Es amoroso? ¿No? ¿Cómo se lo voy a decir? Ahí es, híjole, es que es todo un asunto ahí detrás de todo esto, porque ahí ya nos metimos en el terreno de la comunicación, ¿no? O sea, no es que todo lo demás no sea comunicación, sino que ya estamos hablando francamente de la comunicación. Y hablar de la comunicación es un temazo, ¿no? Que da, bueno, para toda una licenciatura, ¿no? Porque la comunicación va de hecho el lenguaje hablado es un porcentaje bastante chico de la comunicación, ¿no? Reducido. Está todo mi lenguaje corporal. Entonces, hay que tener verdaderamente una muy buena
percepción de mi ser, ¿no? Porque a veces no estoy diciendo nada y lo estoy diciendo todo, ¿no? O sea, yo estoy muy calladita, muy sentadita y en realidad estoy... Y si nos vamos al campo energético, no, bueno, ¿qué les cuento? ¿No? O sea, puedo estar destrozando a los que están alrededor de mí, ¿no? Entonces, a mí la pregunta que yo les enseño a mis alumnos es, ¿cuál es la intención de tu comunicación? Ujú. ¿Cuál es tu intención realmente? ¿No? Y sé honesto contigo mismo. ¿Qué es lo que tú quieres ganar con esto que estás diciendo? ¿No? ¿En verdad vale la pena que expreses eso que quieres expresar? ¿O no? ¿Cuál es la intención? Porque puede haber muchas intenciones. Puede haber la intención de hacer mi berrinche, de hacerme la víctima, de que me vean, de que en realidad haya otra cosa en lugar de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Como el clásico que nos lo imputan mucho a las mujeres, ¿no? Y a los hombres como que no. Ay, pasas por un aparador, ¿no? Ay, mira qué bonito vestido. ¿No? Se te vería muy bien. Y ya, ¿no? Y al rato, y no me lo compró, qué mala onda, pues es que, ¿no? ¿Cuál es la intención de tu comunicación? ¿No? ¿Qué estás esperando? Y el otro, ahí empezamos con los juegos, ¿no? Porque qué está escuchando el otro? El otro nada más está escuchando que está muy bonito el vestido, ¿no? Y ya. Cuando lo que tenías que decir era, ¿me compras ese vestido? Exactamente, exactamente, ¿no? Tan Pero sencillo que podría ser. como eso. Y ahorita que estabas comentando esto, Ivonne, bueno, cuando uno se hace la pregunta de, ya sea lo que yo dije, de si es verdadero, es necesario y es amoroso, o cuando se hace la pregunta de cuál es mi intención, me recordó de un alto iniciado que hablaba del instante de amor. El instante de amor es ese momento en la que me cuestiono una cosa o me cuestiono la otra. Y eso hace un cambio radical en lo que sigue, ¿no? El darte este instante para cuestionarte, ¿es verdadero, es necesario, es amoroso? ¿O cuál es la verdadera intención que tengo de decirlo? Ese momentito hace un cambio si lo practicas y te lo preguntas. Así es que es genial. O sea, son como pequeños tips, claves, para que tú vayas aprendiendo a cambiar tu percepción del mundo, porque pues ya ven que no hay una verdad, ¿no? Sino habrá tantas verdades dependiendo de las percepciones del mundo. Entonces, pero esto nos va dando y a mí me gustó mucho oír a este hombre cuando hablaba de ese instante de amor. Hasta de él, el ejemplo que ponía era que constantemente perdía sus anteojos. Entonces, los dejaba por todos lados. Él era un profesor en Estados Unidos. Hasta que dijo, no, el instante de amor practicado en mis anteojos es, tomo mis anteojos y digo, aquí, en este lugar, voy a dejar mis anteojos. Se daba ese momento para poner la atención ahí y no olvidar dónde había dejado los anteojos, ¿no? Porque además sus anteojos eran muy importantes para él. Entonces, esto del instante de amor me acordé cuando dijiste, y ellos hacen una pregunta, y dije, claro, en el momento que tú te haces la pregunta, cualquiera que sea, hasta de, bueno, ¿cuál es la lección ahorita? ¿No? Eso es un instante de amor. Así es. Y sabes que el poner atención a esas cosas que mencionan es muy importante, porque si tú puedes empezar a tener claro
o a poder responder esas preguntas, entonces te das cuenta de qué estás emitiendo, porque a veces lo que emites es más importante que lo que dices. Y cuando tú emites algo, atraes algo. Entonces, si tú emites desde un lugar de cero responsabilidad, por ejemplo, entonces, pues vas a atraer a lo mejor y estar en situaciones en donde vas a necesitar que la gente sea empática y compasiva, ¿no? Pero a lo mejor lo que necesitas es un límite, que te digan, responsabilízate de tu vida. Y eso también desde el amor, ¿no? En donde te digas, híjole, ¿en serio? Necesito hacerme responsable de mi vida. ¿No pueden venir a solucionarme mi vida, por favor? O esta parte también como de si estoy emitiendo lo que decía Diana, ¿no? De naces en esto de tengo que complacer a fuerza, ¿no? Entonces, igual y a lo mejor lo que estás atrayendo son muchas situaciones en donde tengas que complacer. Y no se trata de la situación que tienes enfrente, se trata de ti. Se trata de lo que sigues emitiendo todos los días. Se trata de lo que yo no he resuelto de mis heridas. Y entonces ahí es cuando tengo que decir qué está pasando, qué estoy emitiendo, en dónde tengo que poner más atención, porque me estoy metiendo en muchas situaciones en donde me obligan, ¿no? Me siento obligada a ser compasiva, me siento obligada a dar y dar y dar hasta el punto en donde a lo mejor me siento ya abusada. Y entonces ese a lo mejor sería el punto en donde digas, híjole, a lo mejor ya no es compasión, a lo mejor ya no es empatía, ¿no? A lo mejor y tengo que replantear muchas cosas, porque si ya están tomando de mí algo que no les corresponde, entonces a lo mejor ya lleva otro nombre. Lindura patológica. Tienes que ponerle copyright. Porque, vamos, esto que tú acabas de describir, Rosalía, es precisamente cuando te vas al exceso, ¿no? De la compasión y de la empatía, ¿no? Entonces, y en esta necesidad de complacer al otro, te olvidas de ti mismo, ¿no? De ti mismo. Y permites o promueves sin darte cuenta el abuso, ¿no? Porque las otras personas abusan de ti. Claro, claro, o sea, dicen, ¿no? El valiente vive hasta que el cobarde lo deja, ¿no? O sea, en el momento en que tú te empiezas a poner en tu lugar, ya, ¿no? Y dice acá, me parece excelente, es muy importante poner límites. Sí, pero de las dos partes, pues es que tú te haces cargo de lo tuyo, ¿no? Y el otro se hará cargo de lo suyo propio. Y energéticamente también, ¿no? Pues yo me hago cargo de mi campo y inclusive lo puedo retraer cuando estoy junto a personas tóxicas. Sí. Y dice, como padre debes poner límites, pero tampoco obligar a que hagan cosas solo porque es tu comodidad, ¿no? Claro, por supuesto. Yo tenía una amiga, cuando era más chica, tenía una amiga, eran unos italianos, y me acuerdo que fui a su casa, y entonces, pues ya comí con ellos y todo, y de repente digo así como de, ¿y qué vamos a hacer? ¿No? O sea, pues estás acostumbrado a ir a casa de alguien, pues te pones a hacer, no sé, jugar o hacer algo, ¿no? Divertirse. Y de repente, dice la mamá, yo creo, porque eran 3 hijas, ¿no? Yo creo que en este momento no vas a poder hacer nada con tu amiga, porque en este momento le tocan los baños y lavar los trastes. Yo creo que mejor tendrías que hacer algo con las otras 2, porque cada quien aquí tiene sus funciones. Me pareció interesante, ¿no? Y entonces pregunto, ¿no? Como, bueno, a las otras 2,
oye, ¿y qué? Pues está castigada o qué hizo, ¿no? ¿Qué le pasó? Y dice, no, dice, lo que pasa es que mi mamá nos ha enseñado en que ella para eso tuvo hijas, para que nosotras hiciéramos todo lo de la casa y ella pudiera disfrutar. Ella ya nos tuvo a nosotras y por eso tiene 3, para que nosotras 3 nos encarguemos de la casa. Ok. Y dije, wow. ¡Wow! Ok. Oh, mira qué bien. Les voy a decir a mí, sí. Sí, así como, Nunca me he encontrado ninguna otra familia así. bueno, eso es como en esta película de, ¿cómo se llamaba? La de chocolate. Ah, como agua con Toma el chocolate. Ajá, donde la madre le exige a la hija que se quede a cuidarla, ¿no? O sea, que Sí. pues, le toca. Es Fíjate muy que interesante eso. yo sí me encontré muchísimo cuando trabajé en el Instituto de Comunicación Humana. Bueno, más bien cuando estuve haciendo todo lo de la maestría de orientación familiar, que teníamos clínica y veíamos pacientes en terapia familiar. Este, sí me tocó mucho esto, muchísimo, muchísimo. Ujú. ¿No? O sea, ellos tienen a los hijos para que los hijos atiendan todas las labores de la casa, ¿no? Ese es el objetivo de tener a los hijos. Y venían con mucho coraje porque eran niños que tenían problemas de lenguaje, aprendizaje, sordera o que no podían hablar bien o todo esto. Y venían con mucho coraje porque pues habían tenido un hijo defectuoso que no podía hacer lo que tiene que hacer. ¿No? Sí. Sí, sí, a mí sí me tocó, pero mucho, mucho mirar esa estructura en este espacio, ¿no? A lo mejor de niveles socioeconómicos bastante bajos, ¿no? De muy poco recurso, eh, recurso pues, económico, pero también como de pensamiento, ¿no? Muy todavía con esta idea muy que no es una Arraigada. idea, ajá, que no es una idea que salga de la nada, ¿eh? O sea, Ujú. viene de momentos atrás en los que así se pensaba, que los hijos simplemente eran alguien que era mano de obra barata. Sí, sí, eso era mano de obra barata. Por eso tenían muchos hijos, además. Así es, así es. Sí, claro. Bueno, aquí José Antonio dice, me tranquiliza que mis maestras de CC sientan lo mismo que sentimos los alumnos. Lo sorprendente es cómo lo resuelven. Pues sí. Nada más para aclarar, para los que no habían oído, CC quiere decir Connecting Consciousness, que es Conectando Conciencias del movimiento de Simon Parks. Y aquí Lupita Terrazas nos pone que según Albert Mehrabian, Mira, bien. comunicación no verbal 65% y verbal 35%. Así es, efectivamente. Entonces, que también, qué bueno que lo pones, Lupita, porque también es importante en esta idea de la compasión y la empatía, que es una cuestión no solo verbal, ¿no? Ujú. Es una cuestión totalmente de, pues, como diría Joe Dispenza, ¿no? Un estado del ser. Ujú. Yo me vuelvo la compasión misma, ¿no? O me vuelvo la empatía misma. Es un estado de mi ser en donde eh, lo proyecto, ¿no? O sea, Pero fíjate que ahorita me hiciste recordar, bueno, para los que no lo sepan, pero bueno, yo tengo una formación en psicoanálisis. El psicoanálisis es muy riguroso en su técnica, ¿no? Y una de las cosas que está prohibidísima, ¿no? Es el contacto físico con el paciente, ¿no? Esto, sin embargo,
bueno, obviamente hay diferencias culturales entre las culturas sajonas y las culturas latinas, donde somos más cálidos, ¿no? En América Latina. Pero yo me acuerdo mucho en mi época en que iba yo a psicoanálisis 4 veces a la semana, ¿no? Que había sesiones en las que yo lloraba y lloraba 45 minutos, ¿no? Y al final de la sesión, y a mí eso me impactó, ¿no? La primera vez que sucedió, ¿no? Pero después de que me la pasé moqueando 45 minutos, no sé por qué, ya no me acuerdo, ¿sí? Y pues bueno, ya terminó la sesión, pues ya se acabó el tiempo, pues ya me paré del diván, ¿no? Y entonces mi analista se me quedó viendo y me dijo, ¿te puedo dar un abrazo? Y yo así de, ¡sí! Y me dio un abrazo, ¿no? Mi analista es un hombre grande, ¿no? Es bastante alto y fornido, ¿no? Entonces, y me dio un abrazo. Y yo me quedé impactada, ¿sabes? Porque fue así de, ¡oh! ¿Me va a dar un abrazo? ¿No? Porque técnicamente es una violación, ¿no? Esto, a una regla. Sin embargo, son esos momentos donde en ese contexto, además, no hay palabra que pueda, ¿cómo se llama? Que te pueda contener, me explico, que te pueda aliviar el dolor que estás sintiendo en ese momento, ¿no? Y entonces, para mí fue maravilloso, ¿no? El poder recibir un abrazo, ¿no? Y que bueno, ya después en otros momentos cuando yo igual lloraba, ¿sí? Hacía lo mismo, no me decían nada, ¿no? Pero me abrazaba, ¿no? Y un abrazo, además, eso lo tengo que decir, ¿no? Porque la regla está puesta ahí precisamente para evitar como el abuso sexual, ¿no? Ujú. Pero era de esos abrazos que te da papá, ¿no? Donde la energía que proyectaba y la manera en que él me abrazaba era un abrazo de papá, ¿sí? Donde efectivamente es un abrazo totalmente asexual, ¿sí? Y creo que eso es muy importante, hablando de la energía y de la intención con la cual tú haces algo y la manera de dar compasión, ¿no? Porque hay veces que lo mejor que puedes hacer por una persona, ¿sí? Y que me parece muy grave lo que ha sucedido por eso en estos 2 últimos años donde nos han restringido la cercanía, es un abrazo. O sea, un abrazo en verdad puede curar el alma más que una palabra de amor. Ujú. Ujú. Así Pues es. sí. Fíjate que ahorita que comentas, me acordé de una historia, la historia, no sé si la han escuchado, del erizo. Sí. Y el erizo, pues llega a la escuela, ¿sí? Es una historia muy bonita, la pueden ver ahí en YouTube. Y además me gusta porque no tiene palabras, entonces la puedes poner así como que en cualquier idioma. Entonces el erizo llega nuevo a la escuela, es un ericito, y todo el mundo así como que lo ve y de lejos. Y pues nadie se le acercaba y quería ser amigos, ¿no? Y había una ardillita que así le decía, hola, ¿no? Y así de lejos y como que sentía simpatía, ¿no? Con él. Y luego, pues nadie se le acercaba. En una vez que van a la escuela, se suben al autobús y está la ardillita y se hace hacia un lado, ¿no? Y el erizo, pues se sienta junto a ella y estaba emocionado porque pues le dio este lugar, ¿no? Entonces siente el erizo, de repente el camión se mueve o pasa un bache, alguna cosa así, se mueve el erizo y pica a la ardilla. Y la ardilla así y pues la lastimó, ¿no? Y el erizo pues no tenía la intención de lastimarla, la lastimó. Y ya de ahí como que se separaron. El erizo pues vivía solo, ¿no? Y ya nada más veía que la ardillita como que se secreteaba, ¿no? Con otros animalitos y así. Y de repente la historia termina en que llegan, tocan la puerta del erizo, el erizo abre la puerta y todos los animalitos llegan con un regalo. Y el regalo tenía dentro como un montón. ¿Han visto de esas cosas? Bueno, se me figuraron que eran de esas cosas. Cuando te llega un paquete y quieren como protegerlo y tienen como unos Los churritos cositos así, esos blancos, ¿no? Ajá. como chetos blancos, algo Ajá. así. Sí. Como de esos le dieron. Y entonces se lo pusieron en todas las espinitas
Y ya después todo el mundo corrió a abrazarlo y todo el mundo abrazó al erizo. Entonces a veces, bueno, hay muchas cosas que puedo pensar de esa historia, pero a veces pues somos como ese erizo, tenemos nuestras espinas y pues queremos que nos muestren compasión, pero en el momento en que se nos acercan, híjole, pinchamos al que se acerque y le toca duro, ¿o no? O a veces, Diana se acordó de algo porque muere de la risa, o a veces solamente necesitamos esta parte como de creatividad, de compasión, de decir, bueno, ya sé que tienes ahí tu espina, o sea, ya la vi, ya intercambié contigo, ya me dolió, ¿no? Entonces, ¿y si te regalo un taponcito para tu espina en lo que sanas tu espina? En lo que tu espina deja de ser espina, a lo mejor y a esa parte como de compasión podemos ayudar. No le podemos resolver la vida, no podemos hacer que deje de ser erizo, pero a lo mejor podemos hacer algo para que también sea parte de la comunidad, porque finalmente todos nos necesitamos. Como decía Ivonne, probablemente esa persona a la que veo sea un reflejo de mí también. Y yo también necesite un taponcito para no herir a los demás que se me acerquen. Claro. Qué linda historia. Sí, pero me hace recordar esta, no sé si es una historia, es una frase, ¿no? Pero que al final del día tu enemigo lo que más necesita es un abrazo, ¿no? Esa persona que anda enojada, triste, ¿no? Lo que necesita es eso, lo que necesita es un abrazo, ¿no? Entonces hay que ponerle taponcitos a las espinas, ¿no? Para poderlos abrazar, ¿no? Porque fíjate, otra vez, también está ahí el principio de, pero no te voy a permitir que me hagas daño. Te abrazo, pero no te permito que me hagas daño. ¿No? Y eso es un equilibrio, me parece, ahorita se me ocurre, entre la compasión hacia el otro y la compasión para contigo mismo. Contigo mismo. Bueno, ya llegamos al final de nuestro programa. No sé si quieran agregar algo más, chicas. Nada más aquí. Ariadna Toledano, gracias por compartir. Y José Antonio, el calor de un abrazo o el que lo tome en la mano no se compara con palabras. Dios se manifiesta de muchas maneras. Así es. Muchas gracias. Definitivamente. Gracias, ¿No? Muchas gracias, bendiciones. Así es, pues un gran tema para tener siempre presente y reflexionar siempre en ello, ¿no? Y bueno, pues sigamos haciendo esta tarea que nos dejó Eugenia, ¿no? Sí, podemos seguir en esto. Claro. Pero me gustó también lo de los anteojos, ¿no? Es, como decías, un pequeño acto de amor, ¿no? El instante de amor. El instante de amor. El instante de amor. Sí, claro. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Cesalia. Encantadas de tenerte por aquí. Espero que en algún otro momento, por supuesto, nos acompañes. Siempre veo oportunidad para eso. ¿Sí? Y bueno, a todos los que nos escuchan, gracias. Siguen y a lo mejor nos ven más tarde. Muchas gracias, bendiciones para todos y recuerden que somos Restaurando al Ser, donde los acompañamos desde la parte oscura y temerosa de su mente a la luz del amor incondicional de su corazón.